Este es el Armadillo, un vehículo que no deja indiferente a nadie. Nace en las montañas de California de la fusión de un Volkswagen Bus del 56 y un Airstream de 1960. Tardé 2 años en construirlo. Si quieres saber todo lo que tuve que hacer para fabricarlo y quieres descubrir todos los lugares que he visitado con él, no te pierdas ninguno de los capítulos de este canal. Te aseguro que te van a gustar. El Airstream lo encontré gracias a mi amigo Chad. Él fue el que me dijo que hacía más de 10 años había visto uno en la propiedad de un amigo suyo. No sabía si todavía estaba ahí, que había sido con él, pero me explicó dónde estaba. Ese mismo día agarré mi coche montaña arriba y me fui a buscarlo y lo encontré. Y ahí estaba, abandonado en el bosque, enterrado, esperando a que alguien lo rescatase. La última pegatina de registro que tenía la placa de matrícula era del 85. Llevaba pues casi 40 años sin moverse. Yo tenía 3 años cuando se aparcó esa caravana ahí. Curioso. Y nada, ahí estaba, abandonada, olvidada, esperando a que alguien la rescatase. El primer paso era cambiar las ruedas. Por suerte tenía unas que me había prestado mi amigo Aiden, que tenían el mismo patrón de tornillos. Y aunque las ruedas originales todavía tenían aire, era un poco arriesgado usarlas, así que las cambié por esas que me dejaron. Y nada, después de cambiar las ruedas estaba listo para engancharlo y llevármelo. No miré cómo estaban los rodamientos, no abrí nada de eso. Lo ideal hubiera sido engrasarlos antes de empezar a viajar, pero cambié las ruedas, lo enganché y me lo llevé.
Las ruedas se resistían a entrar, eran un poquito más grandes que las originales, tal vez, no lo sé, pero no entraban, me costó un montón. La solución fue desinflarlas un poquito para que pudiesen entrar. Tenía que desenterrar toda la parte delantera, estaba súper enterrada. Había que hacer un agujero para poder meter el gato debajo y poderla subir hasta la altura del track para poder engancharla y llevármela. No traía un gato, se me olvidó el que tenía en casa y suerte que Shishi, el dueño de la propiedad, tenía por ahí uno abandonado y lo pude utilizar. No tenía la varilla para dar vueltas, pero con una llave de Allen me apañé y fui capaz de hacerlo. Tuve la suerte de que cuando encontré el Airstream, la propiedad estaba cambiando de dueño y Shishi, el nuevo dueño, necesitaba limpiar la propiedad para poder ponerle a su nombre. Así que cuando le dije que estaba interesado en la caravana, él me dijo que me daba $200 por llevármela. Obviamente no los acepté y al contrario, le compré una hamburguesa, un pack de cervezas y estábamos en paz. Poquito a izquierda. Oh, that's, yeah, just for a second, Come on back. Yeah, más, poquito más. Una pulgada más. Just a poquito más, it's muy bueno. Right there, whoa. El camino hasta mi casa iba a ser largo. No sabíamos el estado de los rodamientos, si todo iba a estar bien. Normalmente se tarda como 1 hora, pero con la caravana fuimos muy despacito. No sé cuánto tardamos en total, pero tardamos bastante más. Pero al final se hizo y llegó a casa.
Y una vez que llegamos a la casa donde vivíamos, la aparqué y fue cuando me tomé el tiempo para verla por fuera y por dentro y de verdad ver lo que se podía aprovechar y lo que no. El interior estaba todo sucio, podrido, había cagadas y nidos de ratas por todos lados y la limpieza iba a ser una tarea complicada. Había mucho trabajo por hacer para poder aprovecharlo. Pero aún así pude aprovechar muchas cosas originales, no todas. Cometí el error de tirar muchas cosas. Al principio, cuando vi que estaba todo en tan mal estado, nunca pensé que podría recuperar los muebles. Así que lo que hice fue una montaña y prendí fuego a la mayoría de ellos. Un grave error. Ahora me he dado cuenta que muchas de las cosas que quemé me podrían haber venido bien. Aún así, he recuperado la mayor parte de los muebles originales que he necesitado. Pero hay algunas partes que las he tenido que hacer y las podría haber hecho con madera original. Pero todo bien. Pero al final, después de todo el esfuerzo, creo que ha merecido la pena. El resultado me gusta.